Después de criar solo a mi hijo durante 30 años, descubrí que para él no era más que un empleado barato para cuidar escuincles en su boda. Me llamo Evaristo Morales, tengo 68 años, y durante toda mi vida pensé que había hecho las cosas bien. ¡Qué pendejo estuve! Vivo en la colonia Doctores, en una casita de 2 pisos que compré con mis propias manos callosas después de trabajar 20 años en la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato. No es gran cosa, pero es mía. Tiene sus goteras cuando llueve, las paredes necesitan una manita de cal y el tinaco hace ruido como si fuera a explotar. Pero cada ladrillo de esa casa lo pagué con sudor y sangre. La historia que les voy a contar me duele en el alma, pero necesito sacarla de mi pecho como cuando uno escupe una espina que se le atoró en la garganta. Es sobre mi hijo Roberto, sobre su boda, y sobre cómo descubrí que para mi propia familia no valgo más que un perro faldero. Roberto nació aquí, en el Distrito Federal, cuando yo tenía 32 años y mi Esperanza apenas 28. Ella era la mujer más bonita de todo Nezahualcóyotl, con sus trenzas largas y negras como la noche, y su risa que sonaba como campanitas. Trabajaba en una tortillería cerca de mi casa, y yo me enamoré de sus manos pequeñas que amasaban la masa como si fuera seda. Nos casamos en la parroquia de San Juan de Dios un sábado de abril, cuando las jacarandas estaban floreciendo y todo olía a nuevo. Esperanza usó el vestido de su hermana mayor. Yo estrené mis únicos zapatos de vestir, y la fiesta la hicimos en el patio de mi suegra con un cochinito que compramos entre todos los cuñados. Fue la noche más feliz de mi vida. Roberto llegó al año siguiente, gordito y llorón, con los ojos de su madre y mi nariz ancha. Esperanza lo cargaba cantándole canciones de cuna mientras yo llegaba del trabajo con las manos manchadas de aceite y los overoles empapados de sudor. Trabajaba en el turno de la madrugada, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, para llegar temprano y ayudarla con el niño. Todo cambió cuando Roberto cumplió 8 años. Esperanza empezó a toser. Al principio pensamos que era un resfriado, pero la tos no se quitaba. Se puso flaca, perdió el color en las mejillas, y las noches se llenaron de un sonido húmedo que me helaba la sangre. La llevé al Seguro Social, pero los doctores no hacían más que darnos jarabe para la tos y decirnos que regresáramos en un mes. Para cuando finalmente la enviaron con un especialista, ya era demasiado tarde. Cáncer de pulmón, dijeron. Ni siquiera fumaba, la cabrona enfermedad nomás llegó y se la llevó como si fuera cualquier cosa. 6 meses después, mi Esperanza se murió en mis brazos en una cama del Hospital General, flaquita como un pajarito, pidiéndome que cuidara bien a nuestro Roberto. Me quedé solo con un niño de 8 años, un trabajo que me mataba el cuerpo, y un hoyo en el pecho que dolía más que cualquier golpe que me hubiera dado la vida. Pero le prometí a Esperanza que Roberto iba a salir adelante, que iba a estudiar, que no iba a acabar como yo, con las manos siempre sucias y la espalda rota de tanto cargar. Y cumplí mi palabra, carajo. Cumplí cada pinche palabra. Dejé de tomar cerveza, dejé de ir los domingos a ver el fútbol con los compañeros, dejé de comprarme ropa nueva. Todo mi dinero se iba en Roberto. Sus útiles escolares, sus uniformes, sus zapatos, las cuotas de la escuela. Cuando cumplió 15 años y me dijo que quería estudiar ingeniería, conseguí un trabajo extra los fines de semana, cargando bultos en la central de abasto para pagarle la preparatoria particular. Roberto era un buen estudiante, eso no se lo puedo quitar. Sacaba puras buenas calificaciones. Siempre andaba metido en sus libros, nunca me dio problemas de pleitos o malas juntas. Pero conforme fue creciendo, empecé a notar algo que me molestaba, pero que no sabía cómo explicar. Era como si se avergonzara de mí, de nuestra casa, de donde veníamos. Cuando sus amigos de la escuela lo visitaban, yo procuraba no salir de mi recámara para no avergonzarlo con mi ropa de trabajo. Cuando había juntas en la escuela, él prefería ir solo porque decía que yo siempre llegaba oliendo a aceite. Little by little, mi propio hijo me fue haciendo a un lado, como si yo fuera algo de lo que había que esconderse, pero yo seguí echándole ganas, porque creía que cuando fuera grande y tuviera su carrera, las cosas iban a cambiar, que me iba a valorar, que se iba a dar cuenta de todo lo que había sacrificado por él. Qué ingenuo fui, la verdad. Roberto se recibió de ingeniero industrial a los 24 años. Yo estuve ahí, en primera fila, con mi único traje, el mismo que usé en mi boda con su madre.
aplaudiendo como loco cuando dijeron su nombre. Lloré de emoción, cabrón. Lloré pensando en mi esperanza, en cómo estaría orgullosa de ver a su hijo graduándose de la universidad. Después de eso, Roberto consiguió trabajo en una empresa grande. Se mudó a un departamento en la colonia Roma Norte, y nuestras visitas se volvieron cada vez más espaciadas. Una vez al mes, luego cada 2 meses, luego solo en Navidad y mi cumpleaños. Siempre con prisa, siempre viendo el reloj, siempre con alguna excusa para irse temprano. Hace 2 años, Roberto me presentó a Fernanda. Llegó a mi casa un domingo por la tarde, manejando un coche que costaba más que lo que yo gané en 5 años. Ella se bajó del auto como si estuviera pisando excremento, cuidándose de no tocar la banqueta rota frente a mi casa. Fernanda venía de Polanco, de una familia de abolengo, como ella misma me explicó con esa sonrisita falsa que usan los ricos cuando quieren ser educados con la chusma. Su papá era dueño de varias farmacias. Su mamá organizaba eventos de caridad para ayudar a los necesitados, y ella trabajaba en mercadotecnia para una empresa de cosméticos importados. Desde el primer momento supe que esa vieja me odiaba. No por algo que hubiera hecho, sino por lo que representaba. El pasado humilde de Roberto, el recordatorio de que su noviecito no venía de cuna de oro como ella. Durante toda la comida que les preparé con mis propias manos, mole poblano como me enseñó mi difunta Esperanza, tortillas hechas a mano, frijoles de la olla. Ella apenas probó bocado, haciendo gestos como si la comida le supiera amarga. «Ay, qué rico está todo, don Evaristo», me decía, pero yo la veía empujar la comida por el plato sin llevársela a la boca. Roberto, el muy cabrón, ni siquiera se daba cuenta. Estaba demasiado ocupado presumiéndole su nuevo coche, su nuevo trabajo, su nuevo departamento con vista al parque. Después de esa visita, las cosas empeoraron. Roberto empezó a inventar excusas para no venir a verme, que tenía mucho trabajo, que Fernanda tenía eventos sociales, que andaban de viaje. Yo entendía. Claro, los muchachos tienen su vida, sus compromisos, pero dolía, cabrón. Dolía como cuando te aprieta el zapato pero sigues caminando porque no tienes otro. El año pasado me invitaron a la casa de los papás de Fernanda para Navidad. Una casota en Lomas de Chapultepec con jardín enorme, alberca climatizada y muebles que se veían más caros que mi casa completa. Llegué con mi ropa de domingo, pantalón de vestir, camisa blanca planchada por mí mismo, zapatos lustrados hasta brillar, pero aún así me sentía como perro en misa. La familia de Fernanda me trataba con esa amabilidad forzada que usan los patrones con los empleados el día del aguinaldo. Qué bueno conocerlo, don Evaristo. Roberto nos ha hablado mucho de usted. Debe estar muy orgulloso de su hijo. Puras frases vacías mientras me servían en platos desechables porque, según escuché que le susurró la mamá de Fernanda a una tía, mejor prevenir cualquier accidente con la vajilla buena. Durante la cena me sentaron en la mesa de los niños. Sí, con los escuincles menores de 10 años, mientras todos los adultos cenaban en el comedor principal. Roberto no dijo ni pío. Se quedó calladito, comiendo su pavo relleno y tomando vino de 500 pesos la botella, mientras su propio padre partía la piñata con sus nietos políticos. Esa noche regresé a mi casa con un nudo en la garganta que no se me quitó en semanas. Me senté en mi sillón viejo, el mismo donde Esperanza me esperaba cuando yo llegaba del trabajo, y lloré como no había llorado desde que la enterré. No por mí, sino por ella. Por cómo se sentiría viendo que el hijo por el que tanto sacrificamos se avergonzaba de su propio sangre. Pero el colmo llegó el mes pasado, cuando Roberto y Fernanda anunciaron su compromiso. Llegaron a mi casa un sábado por la mañana, mientras yo regaba mis plantas en el pequeño jardín del patio trasero. Fernanda se quedó en el coche con el aire acondicionado prendido, pero Roberto se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Papá, tengo algo que decirte», me dijo. Y yo dejé la manguera a un lado, limpiándome las manos en el mandil. «Fernanda y yo nos vamos a casar». Me dio mucho gusto, la verdad. Por fin mi hijo iba a sentar cabeza, iba a formar su propia familia. Pensé en mi Esperanza, en cómo le habría emocionado ver a Roberto casarse, tener nietos, continuar con la línea familiar. «Felicidades, mijo», le dije, y lo abracé fuerte, como cuando era niño y se lastimaba jugando en la calle. «¿Y cuándo va a ser la boda?» «En 3 meses, papá. Va a ser en el Pedregal,
en un salón muy elegante. Fernanda quiere que sea algo especial. Especial. Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza como mosca en miel. Especial significaba caro. Especial significaba que iba a necesitar ayuda económica, porque por más que Roberto ganara bien, una boda especial en el Pedregal no se paga con el sueldo de un ingeniero de 30 años. Y efectivamente, 2 semanas después, Roberto llegó a mi casa con cara de niño regañado. «Papá, necesito pedirte un favor», me dijo mientras tomábamos café en la mesa de la cocina. «La boda va a salir más cara de lo que pensamos. El salón, la comida, las flores, la banda. Todo está carísimo». Yo sabía lo que venía. Roberto necesitaba dinero, y yo era el único lugar donde podía conseguirlo. Su suegro era rico, sí, pero de esos ricos tacaños que no sueltan ni un peso si no ven ganancia. Fernanda había dejado muy claro que la familia del novio debía pagar su parte de la celebración. «¿Cuánto necesitas, mijo?», le pregunté, aunque ya me dolía el corazón pensando en la respuesta. 200,000 pesos, papá. Sé que es mucho, pero 200,000 pesos. Era exactamente la mitad de mi liquidación de Pemex, el dinero que había guardado religiosamente para mi vejez, para alguna emergencia médica, para no ser carga de nadie cuando ya no pudiera valerme por mí mismo. Pero era mi hijo, mi único hijo, el niño que crié solo después de que su madre se nos fue. El muchachito que lloró en mis brazos cuando los niños de la escuela se burlaban de su ropa remendada. El joven que me abrazó llorando el día que se graduó de la universidad. «Está bien, Roberto, te voy a ayudar». Al día siguiente fui al banco como alma en pena. Saqué los 200,000 pesos de mi cuenta de ahorros, sintiendo cada billete como si me arrancaran un pedazo de alma. El cajero me preguntó si estaba seguro de retirar esa cantidad, y yo nomás asentí con la cabeza, tragándome las ganas de llorar ahí mismo, frente a toda la gente. Esos billetes representaban 20 años de sacrificios, 20 años de no comprarme ropa nueva, de arreglar mis zapatos con pegamento en lugar de comprar otros, de comer frijoles y tortillas cuando quería un buen bistec. 20 años de guardar cada peso pensando en el día que ya no pudiera trabajar, cuando mis huesos viejos necesitaran descanso y mis manos callosas ya no sirvieran para nada. Pero se los di a Roberto sin chistar, porque eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Sacrificarse por los hijos hasta el último aliento. Roberto me abrazó ese día con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá. Te prometo que te voy a regresar cada peso. En cuanto pase la boda, en cuanto nos establezcamos, te juro que te voy a pagar todo». Yo le creí. Qué pendejo fui, pero le creí con todo el corazón. Las siguientes semanas se convirtieron en un remolino de preparativos. Fernanda llamaba a la casa a deshoras para contarle a Roberto sobre las flores, el vestido, la banda, el menú. Yo escuchaba las conversaciones desde la cocina mientras preparaba la cena, y cada vez que mencionaban algún detalle de la boda, sentía como si hablaran de algo ajeno a mí, como si yo fuera un extraño metiche escuchando conversaciones privadas. Un miércoles por la noche, Roberto llegó más tarde de lo normal. Lo esperé despierto, como siempre hacía cuando era adolescente y salía con sus amigos. Llegó con una botella de tequila bajo el brazo y cara de querer platicar. «Ven, papá, vamos a brindar», me dijo, y nos sentamos en el patio trasero bajo la luz amarilla del foco que colgaba de un cable viejo. «Quiero contarte cómo va a estar la boda». Se sirvió un caballito generoso y me sirvió otro a mí. El tequila estaba bueno, de esos que no pican al bajar, y por un momento me sentí como en los viejos tiempos, cuando Roberto era joven y nos quedábamos despiertos hablando de la vida. «Va a ser increíble, papá. El salón está en las lomas. Tiene jardines enormes con fuentes y todo. Van a venir como 200 personas, pura gente importante. El papá de Fernanda invitó a políticos, empresarios, doctores famosos. Vas a ver mariachi, banda, hasta un grupo de cumbia para el final de la fiesta». Yo lo escuchaba asintiendo, imaginándome la celebración. Me daba gusto ver a mi hijo tan emocionado, tan lleno de planes y sueños. En mi mente ya me veía ahí, platicando con los invitados, presumiendo a mi nuero, bailando con alguna señora viuda al ritmo de la banda. «¿Y a mí dónde me van a sentar, mijo?», le pregunté, sirviéndome otro trago. Roberto se puso serio de repente.
como cuando era niño y había roto algo y no sabía cómo decírmelo. Pues Fernanda y yo estuvimos pensando en eso, papá. Mira, va a venir mucha gente elegante, gente que no conocemos muy bien. Y como van a haber muchos niños corriendo por todos lados, se me hizo un nudo en el estómago. Algo en su tono no me gustaba nada. Fernanda tuvo una idea muy buena. Siguió Roberto, sin verme a los ojos. Pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos cuidando a los escuincles durante la recepción. Ya sabes, mantenerlos entretenidos, llevarlos al baño, que no molesten a los adultos. Hay como 15 chamaquitos entre primos y sobrinos, y sus papás van a querer disfrutar la fiesta sin preocuparse. Me quedé callado un rato largo, sintiendo como el tequila se me volvía amargo en la boca. Los grillos cantaban en el jardín, y a lo lejos se oía el ruido del tráfico en el eje central. Todo seguía normal alrededor nuestro, pero adentro de mí algo se estaba rompiendo en pedacitos. ¿Me estás pidiendo que sea el niñero en tu boda, Roberto? No, papá, no es eso. Es solo ayudar con los niños. Ya sabes que a ti te gustan los escuincles. Siempre has sido bueno con ellos. ¿Y dónde voy a estar mientras cuido a esos 15 chamaquitos? ¿En la cocina? ¿En el baño? ¿En el estacionamiento? Roberto se removió incómodo en su silla. Pues, hay un cuartito junto al salón principal, como una sala de juegos. Ahí van a estar los niños, con televisión, videojuegos, dulces. Va a estar padrísimo. Padrísimo. Mi propio hijo me estaba diciendo que iba a estar padrísimo esconderme en un cuarto con los escuincles mientras él celebraba su boda con la gente importante. Que iba a estar padrísimo perderme la ceremonia, el brindis, el baile, la cena que yo mismo había pagado con mis ahorros de toda la vida. ¿Y la cena? ¿También voy a comer en el cuartito con los niños? No, papá, claro que no. Te van a llevar tu plato cuando sea la hora de cenar. Tu plato. Como si fuera un perro al que le avientan las sobras. ¿Y esto fue idea de Fernanda o tuya, Roberto? Mi hijo se quedó callado, jugando con su caballito vacío. En ese silencio tuve mi respuesta. Había sido idea de Fernanda, pero Roberto había aceptado sin defender a su propio padre. Había aceptado que me trataran como empleado de limpieza en lugar de como el hombre que lo crió, que se desangró trabajando para darle estudios, que acababa de darle 200,000 pesos para su pinche boda elegante. Mira, papá, sé que suena raro, pero piénsalo bien. Los niños te van a adorar, ya sabes cómo eres con ellos. Y así no vas a tener que estar todo el tiempo parado, platicando con gente que no conoces, sintiendo... Se detuvo ahí, pero yo terminé la frase en mi cabeza. Sintiéndote fuera de lugar con la gente fresa de Polanco. ¿Y si te digo que no, mijo? Roberto suspiró como si le estuviera pidiendo algo muy complicado. Papá, por favor, es mi boda. Es el día más importante de mi vida. Fernanda ya organizó todo. Ya les dijo a las familias que tú ibas a cuidar a los niños. Si cambio los planes ahora, se va a armar un desmadre enorme. Ahí estaba. Mi hijo me estaba pidiendo que sacrificara mi dignidad para que su novia no quedara mal con sus amigos ricos. Me estaba pidiendo que me tragara el orgullo una vez más, que sonriera y aceptara ser tratado como sirviente en la boda que yo mismo estaba pagando. Me terminé el tequila de un trago y me levanté de la silla. Roberto me miró esperando una respuesta, pero yo ya no tenía ganas de hablar. Buenas noches, mijo. Ya hablaremos mañana. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, viendo el techo agrietado y pensando en mi esperanza. ¿Qué haría ella en mi lugar? ¿Le habría dicho que sí a Roberto? ¿O le habría puesto un alto desde el principio? A las 5 de la mañana me levanté con una claridad mental que no había tenido en años. Era como si hubiera estado caminando en la neblina y de repente saliera el sol. Me hice un café cargado, de esos que dejan la cuchara parada, y me senté en la mesa de la cocina a pensar con calma. Ahí, en el silencio de la madrugada, con solo el ruido de los primeros camiones urbanos pasando por la calle, entendí algo que me dolió pero también me liberó. Mi hijo no me respetaba. Peor aún, se avergonzaba de mí. Y lo más cabrón de todo es que yo había permitido que eso pasara. Durante 30 años había tragado insultos, desaires y humillaciones pensando que era por el bien de Roberto. Que si aguantaba vara, si me hacía pequeñito, si no protestaba, él iba a salir adelante y después me iba a valorar.
Pero la verdad es que entre más me achiqué, más me pisoteó. Entre más le di, menos me respetó. Esa mañana decidí que se había acabado. Roberto llegó a las 10, como siempre hacía los jueves cuando no tenía trabajo. Venía con carita de arrepentido, cargando bolsas del súper con cosas que yo no le había pedido. Jamón de pavo, queso manchego, pan de caja. Su forma de disculparse sin usar palabras. Buenos días, papá. Te traje unas cositas para el desayuno. Yo seguí leyendo mi periódico sin alzar la vista. Buenos días, mijo. Se sentó frente a mí y empezó a sacar las cosas de las bolsas, haciendo ruido innecesario. Sabía que estaba nervioso, que esperaba que yo le dijera algo sobre la plática de anoche. Pero yo me mantuve callado, pasando las páginas del periódico como si fuera lo más interesante del mundo. Papá, me dijo finalmente, sobre lo que hablamos ayer. ¿Sobre qué, Roberto? Le pregunté, mirándolo por encima de los lentes que uso para leer. Sobre los niños en la boda. Si no quieres hacerlo, no hay problema. Podemos buscar otra solución. Mentira. Los dos sabíamos que era mentira. Ya había aceptado frente a Fernanda y su familia. Ya les había dicho a todos que su papá iba a cuidar a los escuincles. Echarse para atrás ahora significaría quedar mal con los suegros ricos. Y eso Roberto no lo iba a permitir. ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería esa otra solución? Roberto se quedó callado, moviendo las manos como si estuviera amasando tortillas invisibles. Pues, podríamos contratar a alguien profesional, una niñera certificada o algo así. ¿Con qué dinero, mijo? ¿No me dijiste que la boda ya estaba saliendo más cara de lo esperado? Bueno, sí, pero... ¿Pero qué? ¿Le vas a pedir más dinero a tu papá para contratar a alguien que haga lo que él puede hacer gratis? La verdad duele, y yo vi cómo le dolió a Roberto escuchar sus propias intenciones dichas tan clarito. Se puso rojo como tomate y empezó a tartamudear. No es eso, papá. Es que yo creí que no te iba a molestar. Siempre te gustaron los niños. Siempre fuiste bueno con los hijos de los vecinos. Roberto, lo interrumpí, doblando el periódico y poniéndolo a un lado. ¿Tú sabes cuántos años tengo? 68, papá. ¿Y tú sabes cuánto tiempo trabajé en Pemex para darte estudios? 20 años. ¿Y sabes cuánto dinero te presté para tu boda? 200,000 pesos. Perfecto. Ya que tienes la memoria tan buena, ahora dime una cosa. ¿En algún momento de esos 30 años que llevo criándote, yo te pareció un empleado doméstico? Roberto tragó saliva. No, papá. Entonces, ¿por qué chingados me quieres tratar como uno en tu boda? Se hizo un silencio tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Roberto miraba sus manos, yo lo miraba a él, y entre nosotros había 30 años de sacrificios, amor, y ahora desilusión. No es eso, papá, murmuró finalmente. Es solo que Fernanda tiene sus ideas de cómo deben ser las cosas. Ah, ya veo. Y las ideas de Fernanda son más importantes que la dignidad de tu propio padre. No digas eso. Entonces, ¿qué digo, Roberto? ¿Qué digo cuando mi propio hijo me pide que me esconda en un cuarto para que sus amigos fresas no me vean? ¿Qué digo cuando el muchacho que crié solo, que alimenté con el sudor de mi frente, que eduqué vendiendo hasta mi orgullo, me trata como si fuera el jardinero? Roberto se paró de la mesa como resorte. Ya estuvo bueno, papá, siempre lo mismo contigo. Siempre echándome en cara todo lo que hiciste por mí. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me acuerdo? Evidentemente no te acuerdas lo suficiente. Claro que me acuerdo, pero también me acuerdo de otras cosas. Me acuerdo de las veces que llegabas borracho y yo tenía que cuidarme solo. Me acuerdo de cuando te daba vergüenza ir a las juntas de la escuela porque no sabías hablar como los otros papás. Eso sí me dolió. Me dolió porque tenía algo de razón. Sí, había veces que llegaba del trabajo y me tomaba unas cervezas de más para ahogar el cansancio y la soledad. Y sí me daba pena hablar con los maestros de Roberto porque yo solo tenía primaria terminada y ellos eran gente estudiada. Pero nunca, jamás, dejé de cuidarlo. Nunca dejé que le faltara nada. Nunca lo abandoné como ahora él me estaba abandonando a mí. Tienes razón, Roberto, le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí. No fui el papá perfecto. Cometí errores, pero nunca te traté como si no fueras mi hijo. Nunca te pedí que te escondieras para que la gente no supiera que eras mi sangre.
Roberto se quedó parado ahí, respirando agitado, con los puños apretados. Por un momento pensé que me iba a pegar, como hacen los hombres cuando no les alcanzan las palabras. Pero solo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. La boda es el sábado que viene, papá. Si quieres venir, vienes. Si no, pues no vengas. Pero ya no me eches en cara más cosas del pasado. Se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Yo me quedé ahí sentado, terminándome el café que ya se había enfriado, pensando en lo que acababa de pasar. Mi hijo me había gritado, me había echado en cara mis fallas como padre, y al final me había dado un ultimátum. Acepta ser tratado como empleado, o no vengas a mi boda. Pero por primera vez en años, no me sentí derrotado. Me sentía triste, sí, pero también algo que no había sentido en mucho tiempo. Libre. Libre de la obligación de aguantar humillaciones por amor. Libre de tener que sonreír mientras me pisoteaban. Libre de pretender que todo estaba bien cuando todo estaba mal. Esa tarde fui al banco otra vez. Esta vez no para sacar dinero, sino para revisar mis estados de cuenta. Quería saber exactamente cuánto tenía ahorrado, cuánto había gastado en Roberto a lo largo de los años, cuánto me había costado ser un buen padre. Los números no mienten. Nunca han mentido. Ahí, en esos papeles arrugados que el cajero me entregó con cara de aburrimiento, estaba toda la historia de mi sacrificio escrita en cifras frías pero exactas. En los últimos 10 años había gastado en Roberto casi 400,000 pesos. El enganche de su departamento, 150,000. Su coche usado cuando se graduó, 80,000. Los muebles para cuando se independizó, 30,000. Préstamos pequeños que nunca me pagó, 40,000. Y ahora, los 200,000 de la boda. En total, más de $500,000 de pesos que salieron de mi bolsillo directo a su nueva vida. ¿Y qué había recibido a cambio? Visitas cada vez más espaciadas, llamadas cortantes, y ahora la petición de que me escondiera en un cuarto con los chamaquitos para que sus suegros no se avergonzaran de mí. Esa noche llamé a mi compadre Aurelio, el único amigo que me quedaba de los tiempos de la refinería. Aurelio se había jubilado el mismo año que yo, pero a diferencia de mí, él nunca tuvo hijos. Su dinero era suyo y de nadie más. ¿Evaristo? ¡Qué milagro que me hablas! ¿Cómo estás, compadre? Más o menos, Aurelio. Oye, ¿tú conoces algún abogado bueno? De esos que no se dejen asustar por gente con dinero. ¿Abogado? ¿Qué pasó? ¿Te metiste en problemas? No, compadre. Los problemas se metieron conmigo solitos. Aurelio me pasó el teléfono de su sobrina Leticia, que era licenciada en Derecho y tenía un bufete pequeño pero honesto en la colonia obrera. La cité para el viernes por la mañana. El jueves en la noche, Roberto me llamó. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado discutiendo con alguien durante horas. Papá, ¿podemos hablar? Fernanda quiere venir mañana a disculparse contigo. ¿A disculparse por qué? Por lo del malentendido de los niños. Dice que tal vez no se explicó bien, que no era su intención ofenderte. Malentendido. Así le decían ahora a las humillaciones. Malentendido. No hay nada que aclarar, mijo. Todo quedó muy claro. Papá, por favor, es mi boda. No quiero que haya pleitos en familia. Entonces no los hagas, Roberto. Nadie te está obligando a tratarme como empleado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar voces de fondo, probablemente Fernanda diciéndole qué responder. Está bien, papá. ¿Qué quieres? Dime qué necesitas para que las cosas estén bien entre nosotros. ¿Qué quería? Quería que mi hijo me respetara. Quería que me tratara como su padre, no como un estorbo. Quería que se acordara de todo lo que habíamos pasado juntos antes de que llegara esa vieja a llenársele la cabeza de vergüenza y prejuicios. Pero más que nada, quería que sintiera, aunque fuera un poquito, del dolor que me había causado. Ya veremos, Roberto, ya veremos. El viernes por la mañana llegué temprano al despacho de la licenciada Leticia. Era una mujer de unos 40 años, seria pero amable, que me recibió en una oficina pequeña llena de libros de leyes y expedientes apilados hasta el techo. Don Evaristo, mi tío me explicó por encima su situación. Dígame exactamente qué necesita. Le conté todo, desde la muerte de Esperanza hasta la conversación del miércoles por la noche. La licenciada tomaba notas en una libreta pequeña, asintiendo de vez en cuando. A ver si entendí bien, me dijo cuando terminé.
Usted le prestó 200,000 pesos a su hijo para su boda, dinero que él se comprometió a regresarle. ¿Tiene algún documento que lo compruebe? No, licenciada. Fue de palabra. Es mi hijo. Entiendo. ¿Y él le ha pagado los préstamos anteriores? Ninguno. Siempre dice que el próximo mes, que cuando le paguen el aguinaldo, que cuando se estabilice. Pero nunca paga. La licenciada siguió escribiendo. ¿Su hijo es propietario de algún bien inmueble? Sí, el departamento donde vive, pero yo puse el enganche. ¿A nombre de quién está? De él y de su novia. Van a ser marido y mujer. Perfecto. Mire, don Evaristo, legalmente es muy difícil comprobar préstamos familiares sin documentos. Pero hay algo que sí podemos hacer. Si usted es acreedor de su hijo por una cantidad importante, y él no le paga, puede demandarlo por incumplimiento de obligaciones familiares. No entendí bien todas las palabras técnicas, pero el mensaje era claro. Había formas legales de recuperar mi dinero si Roberto seguía haciendo pendejeadas. ¿Cuánto me costaría eso, licenciada? Por ser usted amigo de mi tío, no le cobro consulta. Si decide proceder, son 10,000 pesos de honorarios. 10,000 pesos. Era mucho dinero para mí, pero comparado con el $500,000 que había gastado en Roberto, era calderilla. Déjeme pensarlo, licenciada. Por supuesto. Pero si va a hacerlo mientras más pronto mejor. Los tiempos en estas cosas son importantes. Salí del despacho con la cabeza dándome vueltas. Por primera vez en 30 años tenía armas para defenderme. Por primera vez no era solo el viejo pendejo que aguantaba vara porque no le quedaba de otra. Esa tarde fui al mercado de San Juan a comprar ingredientes para cocinar. No había cocinado para mí solo en meses, siempre esperando que Roberto viniera a comer o preparando de más por si acaso aparecía. Pero ese día cociné solo para mí. Unos chiles rellenos como me enseñó mi madre, arroz rojo y frijoles refritos con chorizo. Comí despacio, saboreando cada bocado, escuchando música de José Alfredo en la radio. Por primera vez en mucho tiempo, mi comida me supo buena. No tenía el sabor amargo de la preocupación ni el sinsabor de la humillación. El sábado por la mañana, día de la boda, me levanté a las 6 como siempre. Me bañé, me afeité con calma, me puse mi mejor ropa. El traje azul marino que había comprado para la graduación de Roberto, la camisa blanca que planchaba yo mismo, los zapatos que brillaban como espejos. Me veía bien. Me veía como lo que era, un hombre trabajador, honesto, que había cumplido con sus responsabilidades toda la vida. Un hombre que merecía respeto, no lástima. A las 10 sonó el teléfono. Era Roberto con la voz nerviosa. «Papá, ¿ya estás listo? El coche va a pasar por ti a las 11 para llevarte al salón». «¿Qué coche, Roberto?» «El que Fernanda contrató para recoger a la familia. Van a pasar primero por ti, después por mis padrinos, y luego van todos juntos al salón. Todos juntos. Como una gran familia feliz yendo a celebrar. Qué bonito sonaba». «¿Y ya tienes todo listo para los niños?», le pregunté con voz neutra. «Sí, papá. El cuartito está perfecto, con juegos, dulces, todo lo que necesitas». Todo lo que necesitaba para esconderme mientras él disfrutaba su día especial. «Muy bien, mijo. Nos vemos allá». «Te amo, papá. Gracias por todo». Colgué el teléfono y me senté en mi sillón favorito. Afuera, la ciudad despertaba con sus ruidos familiares. El silbido del afilador, los gritos del vendedor de camotes, el ladrido de los perros del barrio. En 1 hora vendría el coche. En 2 horas estaría en el Salón de las Lomas, rodeado de gente que me miraría con lástima o desprecio. En 3 horas estaría encerrado en un cuarto con 15 escuincles ajenos, mientras mi hijo cortaba el pastel que yo pagué con mi propia familia política que me consideraba basura. ¿O no? A las 11 en punto, llegó el coche. Un sedán negro con vidrios polarizados y chofer uniformado. El tipo se bajó y tocó el timbre con la arrogancia de quien está acostumbrado a tratar con gente que se cree importante. ¿Don Evaristo Morales? Sí, soy yo. Vengo de parte de la familia González Herrera para llevarlo al evento. González Herrera. Ni siquiera mencionó a Roberto. Para ellos, esta boda era un asunto de los González Herrera, y yo era solo un invitado de relleno. «Déjeme cerrar la casa», le dije al chofer. Entré una última vez, apagué las luces, cerré las llaves del gas, desconecté el refrigerador, como si me fuera a ir de viaje por mucho tiempo. Tomé mi cartera, mis llaves y algo más que había preparado desde la madrugada.
Un sobre manila con documentos importantes. En el coche ya iban los padrinos de Roberto, una pareja de treintones que trabajaban con él en la empresa. Los conocía de vista. Los había visto 1 o 2 veces cuando Roberto organizaba reuniones en su departamento. Nunca me habían dirigido la palabra más allá de un saludo cortés. «Buenos días, don Evaristo», me dijeron al unísono, con esa sonrisa automática que se usa con los viejos. «Buenos días». El viaje a las Lomas duró 40 minutos en el tráfico matutino. Yo iba viendo por la ventana cómo cambiaba el paisaje. De las calles polvorientas y los puestos de tacos de la Doctores, a las avenidas anchas y los jardines perfectamente podados de la zona rica. Era como viajar a otro país, uno donde todo era más limpio, más verde, más ordenado, pero también más frío. El salón estaba en una mansión convertida en centro de eventos. Jardines enormes con fuentes de cantera, escalinatas de mármol y ventanales que llegaban hasta el techo. Todo muy elegante, muy impresionante, muy caro. El tipo de lugar donde mi liquidación completa de Pemex no alcanzaría ni para rentar el baño por una noche. Los invitados llegaban en coches de lujo. Mercedes, BMW, Audi. Señoras con vestidos que costaban más que mi renta de 6 meses. Señores con relojes que brillaban desde lejos. Gente que hablaba con acento de telenovela y que cargaba bolsas de marcas que yo ni siquiera sabía pronunciar. Roberto me recibió en la entrada principal. Estaba guapísimo. Eso no se lo puedo negar. Su smoking le quedaba perfecto. Su pelo engomado brillaba bajo el sol. Y tenía esa sonrisa nerviosa de los novios el día de su boda. «Papá, qué bueno que ya llegaste. Te ves muy bien». Me abrazó rápido, como si no quisiera que los demás invitados nos vieran juntos mucho tiempo. «Ven, te voy a enseñar dónde vas a estar durante la ceremonia». No me llevó al salón principal donde se iba a casar, sino por un pasillo lateral hacia la parte trasera del edificio. Ahí estaba el famoso cuartito, una sala de juegos con alfombra de colores chillones, televisión gigante, videojuegos, mesas de plástico y montones de dulces y refrescos. «¿Qué te parece, papá? Los niños van a estar súper cómodos aquí». Era bonito, no lo voy a negar, pero seguía siendo un cuarto separado del evento principal. Un lugar para esconder lo que no quedaba bien en la foto familiar. «¿Y dónde voy a estar yo durante la ceremonia, Roberto?» «Pues, aquí mismo, papá, cuidando que los chamaquitos no hagan travesuras». «¿No voy a ver cómo te casas?» Roberto se puso incómodo, jalándose el cuello de la camisa como cuando era niño, y le daba pena confesar algo. «Es que, mira, papá, la ceremonia va a ser muy formal. Puro protocolo, muy aburrida. Además, los niños necesitan supervisión constante. Pero te prometo que después de la ceremonia te traigo unas fotos bonitas para que las veas». Fotos. Me iban a traer fotos de la boda de mi propio hijo porque no me consideraban digno de presenciarla en persona. ¿Y la cena? «Te van a traer tu plato aquí mismo, papá. Fernanda ya arregló todo con los meseros». «¿Con los niños?» «Bueno, sí, pero vas a estar súper cómodo. Más cómodo que en el salón principal, donde hay mucha gente parada, mucho ruido, mucha gente decente que no quería ver a un viejo prieto de overol sentado en su mesa». En ese momento llegó Fernanda, radiante en su vestido de novia que había costado más que mi casa completa. Se veía hermosa, eso hay que reconocérselo, como una princesa de cuento, toda de blanco y con una sonrisa que podría derretir glaciares. «Don Evaristo, qué gusto verlo. Se ve muy elegante». Me dio un beso en la mejilla que olía a perfume caro y falsedad barata. «Muchas gracias, Fernanda. Tú te ves preciosa». «Ay, qué lindo». Roberto me dijo que ya vio el área donde van a estar los niños. ¿Le gustó? Contraté a los mejores decoradores de la ciudad para que quedara perfecto. Muy bonito todo, mija. Me da mucha tranquilidad saber que usted los va a cuidar. Los papás van a poder disfrutar la fiesta sin preocuparse por nada. Es usted un amor por ayudarnos así. Un amor. Me estaba diciendo que era un amor por aceptar ser tratado como empleado doméstico en la boda de mi propio hijo. ¿Ya llegaron los niños?, pregunté. Algunos ya están aquí. Otros van llegando poco a poco. Ahorita le presento a las mamás para que sepan que usted es quien los va a cuidar. Me presentó con 5 señoras que llegaron cargando diablitos de diferentes edades.
Todas me hablaron con esa voz dulzona que se usa con los viejos y los niños tontos. Qué maravilloso que se ofrezca a cuidarlos, don Evaristo. Los niños lo van a adorar. Si necesita algo, cualquier cosa, nos busca. Aquí están los números de emergencia por si pasa algo. Me dieron una lista con 15 nombres, edades, alergias, medicamentos y números telefónicos, como si fuera una guardería profesional, no el abuelo honorario en una celebración familiar. Bueno, papá, me dijo Roberto, mirando su reloj. Ya tengo que irme a terminar de alistarme, la ceremonia empieza en 1 hora. Los niños ya van a empezar a llegar. Se fue casi corriendo, como si tuviera prisa por alejarse de mí antes de que alguien importante lo viera conmigo. Me quedé solo en el cuartito de colores, rodeado de juguetes y dulces, esperando a que llegaran los 15 escuincles que iba a cuidar mientras mi hijo se casaba sin mí. Fue en ese momento, parado en medio de esa habitación que era mi prisión dorada, cuando tomé la decisión más importante de los últimos 30 años. Saqué mi teléfono celular, un aparato viejo pero funcional, que Roberto me había regalado el año pasado, para emergencias, y marqué un número. Bueno, licenciada Leticia. Habla Evaristo Morales. Sí, el amigo de don Aurelio. Mire, licenciada, he decidido que quiero proceder con la demanda. ¿El lunes en la mañana? Perfecto. Ah, y otra cosa más. ¿Usted conoce algún restaurante elegante que haga banquetes a domicilio? Es que voy a cancelar uno muy grande y necesito avisar cuanto antes. Después de colgar, saqué del bolsillo interior de mi saco el sobre manila que había preparado. Adentro estaban los documentos más importantes de mi vida. Mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio con Esperanza, el acta de nacimiento de Roberto, mi certificado de liquidación de Pemex, los estados de cuenta del banco y una carta que había escrito a mano durante la madrugada. Una carta de despedida. No de la vida, sino de la humillación. Puse el sobre en la mesa de plástico amarilla donde se suponía que iban a comer los niños, y salí del cuartito de colores sin voltear atrás. El chofer que me había traído estaba fumando un cigarro junto al coche, esperando órdenes. Oiga, jefe, le dije, ¿me puede llevar de vuelta a mi casa? ¿Ahora? ¿No se supone que va a estar en el evento? Hubo un cambio de planes. El chofer aplastó su cigarro con el zapato y me abrió la puerta del coche. Como usted diga, don Evaristo, el viaje de regreso fue el más liberador de mi vida. Mientras el coche avanzaba por Periférico Sur, alejándose de las lomas y sus jardines perfectos, yo sentía cómo se me quitaba un peso enorme de los hombros. Era como cuando te quitas los zapatos después de una jornada larga de trabajo. Un alivio que te llega hasta los huesos. El chofer me miraba por el espejo retrovisor, curioso. Probablemente era la primera vez que alguien se iba de una boda antes de que empezara. ¿Se siente bien, don Evaristo? Mejor que en años, joven. Mejor que en años. Llegamos a la colonia Doctores a las 12:30. La misa de Roberto empezaba a la 1 en punto. Para cuando él se diera cuenta de que yo no estaba en el cuartito de colores, ya estaría casado. Le di propina al chofer, un billete de 200 pesos que me salió del corazón, y me bajé frente a mi casa. Mi casita humilde con sus paredes despintadas y su portón de lámina, pero que era mía y donde nadie me trataba como empleado doméstico. Lo primero que hice fue cambiarme de ropa. Me quité el traje azul marino y me puse una guayabera blanca que me había comprado en Cuernavaca el año pasado, unos pantalones de mezclilla cómodos y mis guaraches favoritos. Ropa de hombre libre, no de sirviente disfrazado. Después me fui a la cocina y me preparé el desayuno que se me había antojado durante semanas, pero que nunca me daba tiempo de hacer. Huevos rancheros con salsa verde bien picosa, frijoles refritos con chorizo, tortillas recién hechas que compré en la tortillería de doña Carmen, y un café de olla con canela y piloncillo. Comí despacio, saboreando cada bocado, oyendo la radio que transmitía música de Pedro Infante. Amorcito corazón sonaba en la cocina mientras yo masticaba mis huevos rancheros y pensaba en lo que acababa de hacer. No me arrepentía. Por primera vez en décadas, no me arrepentía de nada. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Roberto. Lo dejé timbrar 8 veces antes de contestar, terminando tranquilo mi segunda taza de café. Bueno. Papá, ¿dónde chingados estás? Su voz sonaba histérica, desesperada. En el fondo se oía música, risas
El ruido de una fiesta en pleno. Estoy en mi casa, mijo, comiendo tranquilo. ¿En tu casa? ¿Qué haces en tu casa? Se supone que deberías estar cuidando a los niños. Los niños no son mi responsabilidad, Roberto. Son tuyos. Papá, no manches. Hay 15 escuincles corriendo por todo el salón. Los papás están furiosos. Fernanda está llorando. ¿Qué voy a decir? Diles la verdad. Que querías que tu papá fuera el empleado de la fiesta y que tu papá decidió que no. No seas así. Ven ahorita mismo. Te necesito. Ah, ahora sí me necesitaba. Cuando había desmadre que limpiar, cuando había problemas que resolver, cuando las cosas se salían de control, ahí sí me necesitaba. Pero para los momentos bonitos, para las fotos familiares, para la ceremonia y los brindis, ahí sí no cabía. ¿Sabes qué, Roberto? Durante 30 años yo te necesité. Te necesité cuando tu mamá se murió y me quedé solo criándote. Te necesité cuando trabajaba 2 turnos para pagarte la escuela. Te necesité cuando vendí mi coche para comprarte útiles. Te necesité cuando saqué mis ahorros para darte el enganche de tu departamento. Y ahora tú me necesitas a mí. La diferencia es que yo siempre estuve ahí para ti. Tú no has estado para mí en años. Papá, por favor, no me hagas esto. Es mi boda. Exactamente, Roberto. Es tu boda, no la mía. Yo no tenía nada que hacer ahí más que trabajar gratis cuidando niños ajenos. Te voy a pagar. Te prometo que te voy a pagar lo que quieras. Ahora sí hablaba de dinero. Cuando estaba desesperado, cuando necesitaba algo urgente, ahí sí se acordaba de que las cosas se pagan. ¿Me vas a pagar qué, Roberto? ¿Los 200,000 pesos de tu boda? ¿Los 80,000 de tu coche? ¿Los 150,000 del enganche de tu departamento? ¿O nomás me vas a pagar por cuidar escuincles como si fuera una niñera contratada? Se quedó callado del otro lado de la línea. Se oía mucho ruido de fondo. Niños gritando, adultos discutiendo, música a todo volumen. El sonido del caos que se arma cuando los planes perfectos se vienen abajo. Papá, me dijo con voz más calmada. Ya hablamos de esto. Tú sabes que yo te voy a pagar todo cuando pueda. ¿Cuándo, Roberto? ¿Cuándo exactamente? ¿El año que viene? ¿En 5 años? ¿Cuando yo esté muerto y ya no importe? No digas esas cosas, papá. ¿Por qué no? Si para ustedes ya estoy muerto. Si me tratan como un mueble viejo que estorba pero que de vez en cuando sirve para cargar cosas. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, Roberto. ¿Cuántas veces has venido a visitarme en los últimos 6 meses sin necesitar algo? ¿Cuántas veces me has invitado a cenar a tu departamento? ¿Cuántas veces me has presentado con tus amigos como tu papá, no como el señor que me ayudó a criarme? Silencio otra vez. Un silencio que valía más que 1000 palabras. Mira, mijo, le dije con la voz más tranquila que pude. Te deseo lo mejor en tu matrimonio. De verdad. Espero que seas muy feliz con Fernanda y que tengan una vida hermosa juntos. Pero esa vida la van a construir sin humillar a nadie más. Sin tratarme como si fuera su empleado. Sin hacerme creer que soy familia cuando me conviene y ignorarme cuando no. Papá, ven por favor. Podemos arreglar esto. Ya está arreglado, Roberto. Por primera vez en años todo está arreglado. ¿Qué significa eso? Era el momento perfecto para decirle. Para que supiera que las acciones tienen consecuencias, que tratar mal a la gente eventualmente te pasa factura. Significa que mañana en la mañana voy con la licenciada Leticia a demandar el dinero que me debes. Todos los préstamos que nunca me has pagado, empezando por los 200,000 de hoy. ¿Qué? No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Exactamente. Eres mi hijo, no mi patrón. Y como mi hijo, me debes respeto y me debes dinero. Si no me das lo primero, voy a cobrar lo segundo. Papá, no manches. Vas a demandar a tu propio hijo. Roberto, tú ya demandaste a tu propio padre. Me demandaste que trabajara gratis, que me escondiera, que me tragara mi orgullo. La diferencia es que tu demanda era ilegal. La mía no. Fernanda va a matarme. Sus papás van a pensar que soy ¿Un qué, Roberto? ¿Un malagradecido? ¿Un hijo que no respeta a su padre? ¿Un hombre que no paga sus deudas? Porque eso era exactamente lo que era. Oye, le dije antes de que pudiera responder. Una cosa más. ¿Te acuerdas de la cena de tu boda?
La que íbamos a tener en el salón principal mientras yo comía solo en el cuartito. ¿Qué con eso? La cancelé. ¿Qué? La cancelé hace una hora. Le hablé al restaurante y les dije que había un problema familiar, que necesitábamos posponer el servicio. Del otro lado de la línea se oyó un grito que no sé si fue de Roberto o de Fernanda. Después, ruido de teléfono cayendo, voces gritando, y finalmente, la línea se cortó. Me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, escuchando el tono de ocupado. Afuera, los niños del barrio jugaban fútbol en la calle, doña Carmen cerraba su tortillería para la comida, y don Refugio regaba las plantas de su patio. Todo normal, todo en paz. Por primera vez en décadas, todo estaba en paz. El sábado por la tarde fue el más tranquilo que había tenido en años. Me eché una siesta en mi sillón favorito, ese donde mi Esperanza se sentaba a tejerle suéteres a Roberto cuando era pequeño. Desperté como a las 6, con el sol entrando tibio por la ventana y los ruidos familiares del barrio. Los tacos de canasta de don Pancho pregonando por la calle, los niños jugando canicas en la banqueta, la radio de la vecina tocando música de Juan Gabriel. Me sentía raro, pero no mal. Era como cuando te quitas una piedra del zapato que llevabas días molestándote. Un alivio extraño, porque ya te habías acostumbrado al dolor. Por la noche me preparé una cena sencilla. Quesadillas de flor de calabaza con una salsa verde que me quedó picosita como me gusta, y una cerveza bien fría. Comí viendo las noticias en mi televisión vieja, sin prisa, sin esperar que nadie llegara, sin preguntarme si Roberto vendría a visitarme. Roberto no vino esa noche, ni tampoco el domingo, ni el lunes. El lunes por la mañana fui puntual a mi cita con la licenciada Leticia. Llevaba todos mis papeles organizados en una carpeta que había comprado especialmente para la ocasión. Recibos de transferencias bancarias, estados de cuenta, hasta las fotos de los regalos que le había hecho a Roberto a lo largo de los años. Don Evaristo, veo que viene preparado, me dijo la licenciada, revisando mis documentos. Esto está muy completo. ¿Está seguro de que quiere proceder? Más seguro que nunca, licenciada. Mire, voy a ser honesta con usted. Los juicios familiares son complicados, tardados y a veces dolorosos. ¿No prefiere intentar una conciliación primero? Ya intenté la conciliación durante 30 años, licenciada. No funcionó. Firmé los papeles necesarios, pagué los honorarios y salí del despacho sintiendo que por fin alguien me estaba tomando en serio. Por fin alguien creía que mis derechos importaban. El martes por la noche sonó el teléfono. Era Roberto, pero su voz sonaba distinta, más humilde, más cansada. Papá, ¿podemos hablar? Estamos hablando, mijo. No, digo, ¿puedo ir a tu casa? ¿Podemos hablar en persona? ¿Fernanda sabe que me vas a visitar? Hubo una pausa larga. Fernanda y yo estamos teniendo algunos problemas. ¿Problemas? ¿Por qué será? Papá, por favor, no me hagas sentir peor de lo que ya me siento. Roberto llegó una hora después, manejando su coche pero sin bajar la música a todo volumen como siempre. Venía callado, serio, sin esa arrogancia que había desarrollado desde que se juntó con la familia de Fernanda. Lo recibí en la sala, no en la cocina como antes. Quería que la plática fuera formal, no como las pláticas familiares de antes donde él me decía qué hacer y yo obedecía como perro entrenado. ¿Cómo estuvo la boda, Roberto? ¿Se divirtieron? Se veía incómodo, jugando con las llaves de su coche. Fue complicada. ¿Complicada cómo? Los niños se volvieron locos sin supervisión. Se metieron al salón principal, tiraron copas, mancharon el vestido de una de las tías de Fernanda. Los papás se enojaron conmigo por no tener organizado el cuidado. Fernanda lloró toda la noche. ¿Y la cena? Tuvimos que pedir pizzas de emergencia para 200 personas. Fue humillante, papá. Sus papás estaban furiosos. Decían que cómo era posible que no tuviéramos un plan B, que qué clase de organizadores éramos. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción. No por el sufrimiento de Roberto, sino por la justicia. Por primera vez en años las consecuencias de tratar mal a la gente habían caído sobre quien las merecía. ¿Y qué les dijiste? ¿Cómo les explicaste por qué no había cena? Les dije que había habido un malentendido con el restaurante. ¿Un malentendido? ¿Qué querías que les dijera, papá? ¿Que mi propio padre había saboteado mi boda?
Saboteado. Esa palabra me molestó, como si defender mi dignidad fuera un acto de traición familiar. No saboteé nada, Roberto. Cancelé un servicio que yo estaba pagando para una fiesta donde me querían tratar como empleado. Eso no es sabotaje, eso es justicia. Papá, los papás de Fernanda ya saben que fuiste tú. Ella les contó todo. Ahora piensan que soy un malagradecido que no puede controlar a su propia familia. ¿Y qué opinas tú, Roberto? ¿Eres un malagradecido? Se quedó callado un rato largo, mirando el piso de mi sala. El mismo piso donde había gateado cuando era bebé, donde había jugado con sus carritos de Hot Wheels, donde había estudiado para sus exámenes universitarios. No lo sé, papá. Ya no sé nada. Yo sí sé. Eres un buen muchacho que se dejó convencer de que su familia no era lo suficientemente buena para sus nuevos amigos. Eres un hombre inteligente que se olvidó de dónde viene y quién lo crió. Es que Fernanda no tiene nada que ver con esto, Roberto. Fernanda no me conocía antes de que tú la trajeras a mi casa. Ella me trata mal porque tú le enseñaste que podía hacerlo. Porque tú nunca me defendiste. Porque tú mismo empezaste a tratarme como si fuera una vergüenza. Roberto levantó la cabeza y me miró a los ojos por primera vez en la conversación. Tenía lágrimas, pero no dijo nada. Mijo, le dije más suavemente, yo no te demandé para lastimarte. Te demandé para que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes tratar mal a la gente que te ama y esperar que no pase nada. ¿Cuánto dinero quieres, papá? Ahí estaba otra vez, pensando que todo se resolvía con dinero, que podía comprar mi perdón como había comprado mi silencio durante años. Quiero todo lo que me debes, Roberto, hasta el último peso, pero más que eso, quiero que entiendas por qué te lo estoy cobrando. Ya entendí, papá. Ya entendí que me porté mal contigo. ¿De verdad entendiste? Porque una cosa es decir que entiendes, y otra cosa es entender de verdad. Sí entendí. Me avergoncé de ti por culpa de Fernanda y su familia. Dejé que me llenaran la cabeza de ideas pendejas sobre las clases sociales y esas mamadas. Te traté mal porque me daba miedo que mis amigos nuevos se dieran cuenta de que vengo de la Doctores, no de Polanco. Por fin estaba diciéndolo con todas las letras. ¿Y ahora qué vas a hacer al respecto? No sé, papá. Fernanda está furiosa conmigo. Dice que soy un hombre débil que no puede poner orden en su propia familia. Sus papás están considerando cancelar el préstamo que nos iban a dar para la luna de miel. Todo está hecho un desmadre. ¿Y tú qué piensas de todo eso? Roberto suspiró hondo, como si estuviera cansado de cargar un peso muy grande. Pienso que tal vez Fernanda y yo no somos tan compatibles como creía. Pienso que si ella no puede aceptar a mi familia, tal vez no me acepta a mí realmente. Y pienso que fui un pendejo por elegir quedar bien con gente que apenas conozco, en lugar de cuidar al único hombre que me ha querido sin condiciones toda mi vida. Esas palabras me llegaron directo al corazón, no porque me dieran la razón, sino porque por primera vez en años, mi hijo estaba hablando desde el corazón, no desde la conveniencia. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Roberto? ¿Qué, papá? Que tu mamá estaría muy triste si supiera cómo nos alejamos. Ella siempre decía que lo más importante en la vida era la familia, que el dinero va y viene, pero la sangre es para siempre. Roberto se quebró ahí. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño y se caía de la bicicleta. Lloró con todo el cuerpo, con esos sollozos que salen desde el estómago y te dejan sin aire. Perdóname, papá. Perdóname por ser tan pendejo. Perdóname por haberte fallado. Perdóname por haber olvidado todo lo que hiciste por mí. Me levanté del sillón y lo abracé. Mi hijo, que ya era más alto que yo, que tenía canas en las sienes, que manejaba su propio coche y tenía su propia casa, pero que en ese momento volvió a ser el niño de 8 años que lloraba en mis brazos cuando su mamá se murió. Ya, mijo, ya pasó. ¿Me perdonas, papá? Siempre te voy a perdonar, Roberto. Eres mi hijo. Pero perdonarte y permitir que me vuelvas a tratar mal son dos cosas muy diferentes. Después de esa plática, las cosas entre Roberto y yo cambiaron, pero no de la noche a la mañana. Los cambios verdaderos nunca son así de rápidos. Son como cuando plantas un árbol. No puedes apresurarlo, solo regarlo con paciencia y esperar que crezca sano. La primera muestra de que algo era diferente llegó 3 días después. Roberto tocó a mi puerta un jueves por la tarde sin avisar, cargando bolsas del mercado. Papá,
¿Te parece si cocinamos juntos? Como cuando yo era chamaco. No habíamos cocinado juntos en más de 10 años. Desde que él se independizó, nuestras comidas se habían vuelto cosa del pasado, reemplazadas por visitas rápidas donde él llegaba corriendo y se iba igual. ¿Qué trajiste?, le pregunté, curioso. Chile en nogada. Me acordé que siempre decías que era el platillo favorito de mi mamá. Se me hizo un nudo en la garganta. Roberto tenía razón. Los chiles en nogada eran la especialidad de mi Esperanza. Cada septiembre, sin falta, los preparaba para celebrar las fiestas patrias. Me había enseñado la receta completa, pero después de que ella murió, nunca tuve ganas de hacerlos. Dolía demasiado recordarla. Va a estar difícil, mijo. Es una receta muy tardada. Tengo todo el tiempo del mundo, papá. Fernanda se fue con sus papás a Acapulco por una semana. Dice que necesita espacio para pensar. Pasamos toda la tarde en la cocina. Roberto pelando chiles poblanos. Yo preparando la nogada con las nueces que había que dejar remojar desde temprano. Trabajamos en silencio durante ratos largos, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos hombres que se entienden sin necesidad de palabras. ¿Te acuerdas?, me dijo mientras batía la nogada. ¿Cuando me enseñaste a andar en bicicleta aquí en el patio? Claro que me acuerdo. Te caíste como 20 veces y nunca te quisiste dar por vencido. Mi mamá te gritaba desde la ventana que ya me dejaras, que era muy pequeño, pero tú decías que los morales no se rajaban. Los morales no se rajan, repetí, sonriendo. Hacía años que no escuchaba esa frase. Pues yo sí me rajé, papá. Me rajé cuando más me necesitabas. No le dije que estaba equivocado porque no lo estaba. Roberto sí se había rajado. Pero también sabía que reconocerlo era el primer paso para enmendarlo. Los chiles nos quedaron deliciosos. No como los de Esperanza, pero buenos. Comimos en la mesa de la cocina, sin prisa, platicando de cosas que no habíamos tocado en años. Sus memorias de la infancia, anécdotas de cuando trabajaba yo en Pemex, historias de su mamá que él había olvidado, y yo le fui recordando. Papá, me dijo cuando estábamos terminando, quiero pagarte todo lo que te debo. ¿Con qué dinero, Roberto? Si acabas de gastar una fortuna en la boda. Voy a vender el coche. Es un lujo que no necesito. Con eso te pago una parte y el resto te lo voy abonando mes con mes, con intereses. No necesitas vender tu coche, mijo. Sí necesito. Necesito demostrarme a mí mismo que puedo hacer sacrificios por la gente que quiero, como tú lo hiciste por mí toda tu vida. Durante las siguientes semanas, Roberto empezó a visitarme regularmente. No cuando necesitaba algo, sino porque quería estar conmigo. Los sábados por la mañana llegaba temprano y desayunábamos juntos. Los martes por la noche venía a cenar y se quedaba viendo la televisión conmigo hasta tarde. Me platicaba de sus problemas con Fernanda, de cómo ella se había puesto imposible después de la boda, que le reclamaba por haber permitido que yo arruinara su día especial, que sus papás ya no lo veían igual, que cada vez que peleaban, ella le decía que era un hombre sin carácter que no podía ni controlar a su propia familia. ¿Y tú qué le respondes?, le preguntaba yo. Le digo que tienes razón, que me porté mal contigo y que estoy pagando las consecuencias. Pero ella no entiende. Para ella, yo debería estar de su lado sin importar qué. ¿Y de qué lado estás, Roberto? Del lado de la verdad, papá. Y la verdad es que fui un hijo malagradecido que casi pierde al único hombre que ha estado ahí para él sin condiciones. Un mes después de la boda, Roberto llegó a mi casa con una noticia que no me sorprendió, pero que tampoco me dio gusto. Papá, Fernanda y yo nos vamos a separar. ¿Cómo te sientes con eso, mijo? Triste, pero también aliviado. Hemos tratado de arreglar las cosas, pero cada conversación termina en el mismo lugar. Ella quiere que yo elija entre mi familia y ella. Y yo ya elegí. ¿Elegiste qué? Elegí no elegir. Elegí no estar con alguien que me obliga a escoger entre las personas que amo. Roberto se divorció 6 meses después. El proceso fue complicado y caro, pero él nunca se quejó. Decía que era el precio de haberse casado por las razones equivocadas con la persona equivocada. Durante todo ese tiempo cumplió su promesa. Vendió el coche y me pagó la mitad de lo que me debía. El resto me lo fue abonando religiosamente cada 15 días, con intereses, como si fuera un banco. No tienes que pagarme intereses, Roberto. Sí tengo, papá. Así es como funciona el mundo real. Cuando pides dinero prestado, lo pagas con intereses.
no más tratamientos especiales. Pero el cambio más grande no era el dinero que me estaba pagando, sino la forma en que me trataba. Volvió a presentarme con orgullo como su padre. Cuando tenía reuniones de trabajo o eventos sociales donde podía llevar acompañante, me invitaba a mí. Ya no se avergonzaba de que yo hablara diferente o de que no entendiera todas las palabras técnicas que usaban sus colegas. Mi papá me crió solo después de que mi mamá murió. Les decía a sus amigos. Trabajó como animal para darme estudios. Todo lo que soy se lo debo a él. Una noche, mientras cenábamos tacos de canasta que habíamos comprado en el puesto de la esquina, Roberto me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿crees que mi mamá estaría orgullosa de cómo resultó todo esto?» Pensé en mi esperanza, en cómo se habría sentido viendo la boda arruinada, el matrimonio fracasado, la pelea entre su marido y su hijo. Pero también pensé en cómo se habría sentido viendo a Roberto reconocer sus errores, pagar sus deudas, y volver a ser el hombre que ella y yo criamos. Creo que estaría triste por todo lo que pasamos, pero orgullosa de cómo lo resolvimos. Tu mamá siempre decía que no importa cuántas veces te caigas, sino que siempre te levantes. Me levanté, papá. Te levantaste, mijo. Y yo también. Esa noche, después de que Roberto se fue, me quedé un rato largo en el patio, viendo las estrellas. El aire olía a lluvia próxima y se oía música de una fiesta lejana. Era una noche tranquila, de esas que invitan a hacer recuento de la vida. Habían pasado 8 meses desde la boda. 8 meses desde que decidí que merecía respeto. 8 meses desde que dejé de ser víctima para volver a ser hombre. No había sido fácil. Había momentos en que me arrepentía de haber sido tan drástico. Noches en que me preguntaba si no habría sido mejor tragarme el orgullo una vez más y seguir aguantando. Pero cada vez que veía a Roberto tratarme con el respeto que merecía, cada vez que me pagaba puntual lo que me debía, cada vez que llegaba a visitarme porque quería estar conmigo y no porque necesitaba algo, sabía que había tomado la decisión correcta. A veces la gente tiene que tocar fondo para valorar lo que tiene. Roberto había tocado fondo el día de su boda, cuando se dio cuenta de que había perdido lo más importante por quedar bien con gente que al final de cuentas no lo quería de verdad. Y yo también había tocado fondo. Había tocado el fondo de mi propia dignidad. Había llegado al límite de mi resistencia. Pero en lugar de hundirme, había usado ese fondo como trampolín para saltar hacia arriba, hacia el respeto, hacia la paz, hacia la vida que siempre debía haber tenido. Han pasado 2 años desde aquella boda que nunca fue. 2 años desde que decidí que mi dignidad valía más que la comodidad familiar. 2 años desde que mi hijo aprendió que el respeto no se mendiga, se exige. Estoy escribiendo esta historia desde mi nueva casa en Cuernavaca, Morelos. Una casita pequeña pero bonita, con jardín amplio y vista a las montañas. La compré con el dinero que Roberto me pagó religiosamente durante 1 año y medio, más una parte de mis ahorros que había guardado como oro molido. No se imaginan la paz que se siente despertar cada mañana sin tener que preguntarse si hoy va a llegar el hijo a pedir dinero prestado, o si va a llamar solo cuando necesite algo. Ahora Roberto viene a visitarme cada 15 días, y cuando viene es porque quiere estar conmigo, no porque le convenga. La casita tiene 3 recámaras, una para mí, otra que convertí en taller de carpintería. Siempre quise aprender ese oficio. Y la tercera la dejé para Roberto, para cuando quiera quedarse los fines de semana. Tiene sus propias sábanas, sus toallas, su ropa guardada en el closet, su cuarto en su casa, como debe ser entre familia de verdad. El jardín es mi orgullo. Tengo jitomates, chiles, cilantro, hierbas de olor y hasta un pequeño limonero que ya está dando frutos. Cada mañana, después de mi café, salgo a regar las plantas y a platicarle a mi Esperanza cómo van las cosas. Le cuento sobre Roberto, sobre la casa nueva, sobre lo bien que me siento por fin. ¿Sabes qué, flaca? Le digo a su foto que tengo en la mesa de la cocina. Creo que por fin hice las cosas bien. Nuestro muchacho ya es todo un hombre, de los buenos, de los que saben valorar lo que tienen. Roberto terminó de pagarme hace 6 meses. El último abono me lo entregó en persona, con un sobre que contenía no solo el dinero, sino una carta escrita a mano. «Papá», decía la carta, «este es el último peso que te debo en dinero. Pero la deuda verdadera, la del amor y el respeto, esa nunca la voy a poder saldar completamente.
Solo puedo tratar de ser el hijo que merezco que seas mi padre todos los días que me queden de vida. Lloré leyendo esa carta. Lloré de felicidad, de orgullo, de alivio. Mi hijo había regresado. No el Roberto egoísta y malagradecido que se casó con Fernanda, sino mi Roberto. El muchacho noble que crié junto con su madre. El hombre trabajador que sabía distinguir entre lo importante y lo superfluo. El divorcio le dolió, no voy a mentir. Pero fue un dolor sano, como cuando te sacan una muela infectada. Duele, pero después te sientes mejor que antes de enfermarte. Fernanda se quedó con el departamento de la Roma Norte, el que yo ayudé a pagar. Pero Roberto no peleó por eso. Era dinero tuyo, papá, me dijo. Si ella se queda con algo que tú pagaste, es problema de ella con su conciencia, no mío. Ahora Roberto renta un departamento pequeño en la colonia Narvarte, cerca de su trabajo. No es lujoso, pero es suyo. Lo decoró con fotos nuestras, con los muebles que me heredó de su abuela, con las cosas que realmente tienen valor sentimental. Dice que se siente más cómodo ahí que en toda la elegancia falsa que compartía con Fernanda. Los sábados que viene a Cuernavaca, cocinamos juntos, vamos al mercado, trabajamos en el jardín. A veces llegan los vecinos a saludar y él me presenta con un orgullo que me llena el pecho. Él es mi papá, don Evaristo. Me crió solo después de que murió mi mamá. Es el hombre más trabajador que conozco. Ya no me avergüenza que la gente sepa que soy de la Doctores, que trabajé en Pemex, que mis manos están callosas de tanto trabajo. Al contrario, habla de eso como si fueran medallas de honor, porque eso es lo que son. El mes pasado conoció a una muchacha en una conferencia de trabajo. Se llama Patricia, es contadora, divorciada, con una niña de 8 años. Cuando Roberto me la presentó, lo primero que hizo fue platicarle de mí, de cómo me crió solo, de lo mucho que me admira. Don Evaristo, me dijo Patricia la primera vez que vino a Cuernavaca, Roberto no para de hablar de usted. Dice que quiere ser la mitad del hombre que es su papá. Patricia es una buena mujer, sencilla, trabajadora, sin aires de grandeza. Su niña, Sofía, es un angelito que me dice abuelo y me ayuda a regar las plantas. Cuando están los tres aquí, mi casa se llena de risas, de conversaciones, de esa energía bonita que solo da la familia verdadera. ¿Crees que esta vez sí va a funcionar? Le pregunto a la foto de Esperanza cuando Patricia y Roberto lavan los trastes juntos, riéndose de algún chiste privado. Mi Esperanza no me contesta, obviamente, pero yo creo que sí. Esta vez Roberto no está escogiendo por la apariencia, por el estatus social, por quedar bien con nadie. Está escogiendo por amor, por compatibilidad, por esas cosas que realmente importan cuando se apagan las luces y te quedas solo con la persona al lado. La semana pasada, Roberto me hizo una pregunta que me tomó desprevenido. Papá, ¿te gustaría volver a ser abuelo? ¿Por qué me preguntas eso, mijo? Porque Patricia y yo estamos pensando en casarnos y en tener un bebé juntos. Sofía ya me dice papá, y yo la quiero como si fuera mi propia hija. Pero me gustaría que conocieras a un nieto de tu propia sangre. Un nieto. Un bebé que va a crecer conociendo a su abuelo desde chiquito. Un chamaquito al que voy a poder enseñar a plantar jitomates, a hacer papalotes, a distinguir entre lo que vale la pena y lo que no. Un niño que va a crecer sabiendo que en esta familia la gente se respeta, se cuida y se ama de verdad. Me encantaría ser abuelo otra vez, Roberto. Pero esta vez, bien, desde el principio y hasta el final. Va a ser diferente, papá, te lo prometo. Vas a ser parte de todo. Los cumpleaños, las cenas navideñas, los festivales escolares. Ya no más cuartos separados ni mesas distintas. Una sola familia, como debe ser. Anteayer vinieron los tres a visitarme. Roberto, Patricia y Sofía. Pasamos el día completo juntos, desde el desayuno hasta la cena. Sofía me ayudó a cosechar chiles para hacer salsa, Patricia me enseñó una receta nueva de mole que aprendió de su abuela, y Roberto armó una mesa nueva que había comprado para el jardín. Por la noche, cuando ya se habían ido de regreso a la ciudad, me quedé sentado en mi sillón favorito, viendo televisión y pensando en todo lo que había pasado en estos 2 años. Había perdido un matrimonio que no era para mi hijo, pero había recuperado a mi hijo. Había perdido $500,000 en préstamos que nunca me devolvían, pero había recuperado mi respeto propio.
Había perdido la costumbre de aguantar humillaciones por amor, pero había ganado la paz mental que viene de saber que te valoras a ti mismo. A veces la gente me pregunta si no me arrepiento de haber sido tan duro con Roberto el día de su boda, si no me hubiera gustado más tragar saliva una vez más y evitar todo el drama, y les digo que no me arrepiento ni un segundo, porque si no hubiera puesto un alto ese día, Roberto nunca habría aprendido a respetarme. Habría seguido tratándome como empleado doméstico el resto de mi vida, pidiéndome dinero cuando le conviniera y escondiéndome cuando le diera pena. Y yo habría seguido siendo el viejo pendejo que aguanta todo por amor, que se deja pisar con tal de no hacer olas, que prefiere ser infeliz antes que defender su dignidad. El respeto no se ruega, no se mendiga, no se compra. El respeto se exige, y cuando alguien no te lo quiere dar, te alejas. Así de simple. Aunque sea tu propio hijo, aunque duela, aunque la gente no entienda, porque al final del camino, la única persona con la que tienes que vivir todos los días de tu vida eres tú mismo. Y si no te respetas tú, nadie más lo va a hacer. Hoy es domingo. Roberto viene en la tarde con Patricia y Sofía. Van a quedarse a dormir y mañana vamos a ir juntos a Tepoztlán a conocer el mercado de artesanías. Como familia, como siempre debió haber sido. Esta noche voy a cocinarles chiles rellenos, como me enseñó mi Esperanza. Y después de la cena, mientras los niños juegan y los adultos platicamos en el jardín, voy a darle gracias a la vida por haberme dado el valor de defender mi dignidad. Porque defender tu dignidad no es egoísmo, es amor propio. Y el amor propio es el único tipo de amor que nadie te puede quitar. Fin.